el hijo del líder histórico del movimiento Tupamaro, el ahijado político del expresidente José Mujica, la figura de recambio generacional del Frente Amplio. Diputado entre 2000 y 2005, ministro de Industria entre 2009 y 2010, presidente de ANCAP entre 2010 y 2013. Raúl Sendic fue electo vicepresidente de la República en noviembre de 2014 y asumió el 1 de marzo de 2015. Una escalada vertiginosa, una caída impensada. Frente a esta situación que se ha dado a lo largo de este tiempo, frente a este conjunto de maniobras, de lealtades, yo vengo a decirles a ustedes, que fueron los que confiaron la vicepresidencia bajo mi responsabilidad, les vengo a decir, a poner a disposición de ustedes la vicepresidencia, de verdad. Vengo aquí a renunciar a la vicepresidencia de la República y lo vengo a hacer aquí en este organismo. Lo vengo a hacer aquí y no se lo mando a decir por la prensa, como me lo han mandado a decir muchos compañeros, queridos compañeros, apreciadísimos compañeros. No les mandé el mensaje por la prensa. Me he llamado a silencio a lo largo de toda esta semana. Pero vengo a decirles a ustedes aquí, que fueron los que confiaron esta responsabilidad en mí, que esa responsabilidad la pongo en sus manos. Movidito el fin de semana, ¿eh? Muy buenas tardes para todos. Vamos directamente al grano. La renuncia del vicepresidente, ¿de alguna manera deja saneado al Frente Amplio en honor a la ética, ¿no? Un tema que se ha puesto ya bastante sobre la mesa, sobre la importancia de la ética en la política. Podríamos también preguntar si esto sanea, si la cabeza de Sendic sanea el sistema político en general o no. ¿En qué quedamos después de esto? ¿Qué opinan? Yo creo que sanea a la democracia uruguaya. ¿Qué es qué, perdón? Que sanea a la democracia uruguaya, a la institucionalidad uruguaya. Que hace poco tiempo nosotros comentábamos, hablando justamente del caso Sendic, pero por la negativa, decíamos, ¿cómo en un país como Suecia una ministra renuncia porque compró un chocolate con la tarjeta? Es decir, y acá, bueno, ahora pasamos a ser uno de los países que un vicepresidente renuncia porque, entre otras cosas, se demostraron que usó la tarjeta corporativa para gastos personales. Entonces, como institucionalidad, a mí me parece que quedamos en una lista de países que, mirando la región y el mundo, es poco frecuente que este tipo de cosas pasen. Como organización política, el Frente Amplio queda lastimado de esto, sin lugar a dudas. Después profundizamos, pero breve, Graciano. La política tiene sus reglas y es muy difícil escapar a ellas. En la finalización, en el último tramo del programa del pasado viernes, cuando resumíamos la posición que teníamos sobre esto, yo decía que era muy difícil que Sendic pudiera soportar la presión que estaba recibiendo y que finalmente iba a renunciar. Y finalmente ocurrió porque de alguna manera forma parte de esas leyes de la política que no están escritas. Y la otra ley que no está escrita es que ahora la realidad política desemboca finalmente en la escena nacional. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque finalmente una representante del grupo político más importante del Frente Amplio, que es el MPP, llega a la vicepresidencia de la República. Bien, pero son análisis separados, sí. La pregunta en concreto. No sanea, al contrario, lo que hace es subir la vara de medir. Lo que hace es decir, bueno, señores, si estamos de algún modo obligando, acorralando a un vicepresidente a renunciar hasta el momento por los gastos de una tarjeta corporativa, porque no tenemos ningún otro elemento, yo imagino que de haber otros actos, por ejemplo, hoy comienza la investigadora por la gestión de Asia a nivel parlamentario, habrá que tomar las mismas medidas cuando se determinen determinadas cosas. Pero si se trata de subir la vara, sería como una buena cosa, bueno, ¿no? es el comienzo, es el comienzo. Dos palabras, creo que para el Frente Amplio en particular esta situación era muy dolorosa, por lo tanto alivia. Indudablemente va a pagar un costo político, pero cada segundo que transcurriera era un costo político mayor. Y desde la perspectiva institucional hago mía las palabras, desde la una a la última, de la declaración del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado. Bien. ¿Qué opina nuestro invitado hoy? Es Óscar Botinelli. ¿Acaso un sistema político así, intachable en todo sentido, ni que hablar de lo que puede configurar delito, pero también en el plano ético, ¿no? Que tiene otro escenario donde se le juzga?
¿En qué situación queda el Frente Amplio? ¿En qué situación queda el sistema político en general? ¿O forma parte de, como dice el titular que dio en la entrevista de Voces, de las expectativas mágicas acumuladas o de expresiones de deseo? Muy buena la entrevista, por cierto, de Semanario. Sí, no, lo de las expectativas mágicas estaba más referido a las que hubo hacia el 2004 y el comienzo de la gestión del Frente Amplio. Cuanto a este episodio... Sí, pero la transparencia y fueron bueno, banderas del Frente Amplio ahí yo diría que históricas, no eran expectativas mágicas, eran expectativas más realistas que había la gente respecto al Frente Amplio y que por eso quienes se sienten defraudados mucho mayor, porque no estaba en el plano de la mágica, estaba en el plano de lo posible, es decir, que la gente cumpliera éticamente. Yo creo que, primero, acá hay un problema para el país, creo que hace bien el presidente de la República en ir a Naciones Unidas, porque cuando uno mira la prensa internacional, la que se ocupa de Uruguay, que no es muchos países, pero quedó en el mar de corrupción, donde no se distingue mucho Brasil, Argentina, entonces es bueno que rápidamente se recomponga la imagen del Uruguay. Desde el punto de vista institucional, las instituciones funcionan perfectamente. Creo que fue un error de algunos dirigentes hablar de crisis institucional. No hubo la menor amenaza de crisis institucional ni de crisis política, más bien es una crisis de un cargo y de un partido político. Frente Amplio creo que no sale mal en la medida que, reitero lo que dije anteriormente hace unos días, los costos ya los pagó. Lo que evitó fue tener más costos si esto continuaba. Pero el hecho que el Frente Amplio haya, grosso modo, perdido, por lo menos en una hipótesis de elección, en humor de la gente, 1 de cada 3 votantes, y los pierde en gran medida cuando todo esto empieza, entre la primavera del 2015 y el otoño del 2016, digamos, desde que empieza ANCAP a que empieza a lo del título licenciado, es que el costo del Frente Amplio ya lo había pagado. El tema es que donde siguiera esto, el costo iba a ser mayor porque le iba quizás a golpear un poco más, pero sobre todo a dificultar cada vez más recuperar lo que está perdiendo. No digo que ahora lo pueda recuperar, para eso, sino que frenó la caída. El tema es que ahora tiene que hacer muchos esfuerzos para poder recuperar a la gente desencantada y descreída. Creo que, por ejemplo, el discurso del presidente, la conferencia de prensa, del presidente de la República no ayuda al Frente Amplio en ese sentido, porque reafirma de alguna manera el discurso que más incomoda a los frente amplistas enojados o desilusionados, ¿no? Bien. Nosotros en el próximo bloque vamos a estar repasando justamente el pronunciamiento del presidente y esa vuelta a evocar el bullying, ¿no? Y otras instancias donde parece que por un lado hay que condenar, pero después se justifica y no queda demasiado claro el escenario. Quiero agregar un elemento porque me parece que hasta ahora estamos, digamos, analizando, y es un enfoque posible, si esto perjudica o no al frente, y estamos sacando conclusiones, o estamos intentando sacar conclusiones. Yo creo que son conclusiones apresuradas y prematuras. Porque ese tipo de conclusiones, en realidad, o sea, cuando uno pasa raya, que es cuando puede sacar conclusiones y hacer el análisis, ese momento no llegó y está lejos de llegar. ¿Por qué? Porque ahora empieza otra instancia que va a tener a Raúl Sendic como protagonista de un episodio judicial, pero también político, que es el análisis de las responsabilidades que le pueden caber a él y a otras personas en los hechos denunciados, los hechos con apariencia delictiva denunciados en ANCAP. O sea, y eso todavía no empezó. Por lo tanto, me parece que es muy prematuro y es muy aventurado pasar raya y decir esto para la sangría, no para la... No, es muy apresurado porque ahora, sin fueros parlamentarios, el señor Sendic va a tener que ir a explicar ante la justicia del crimen organizado los hechos con apariencia delictiva. Y en sus declaraciones... Y a partir de sus declaraciones va a empezar otro capítulo, el capítulo de las responsabilidades. Hizo todo por cuenta propia, cumplió órdenes, estaba sujeto digamos, a auditoría, hizo lo que quiso, fue informado el presidente, fue informado el ministro de Economía, se le autorizó a hacer lo que hizo. Bueno, ese es un capítulo que como todavía no se empezó a desarrollar, no podemos sacar conclusiones. Y esas van a ser mucho más importantes que el colchón y que el short de la paloma. Pero ahora, ¿y ese capítulo no
no arrastra otros partidos políticos también. Por eso digo que es prematuro. Por eso digo que es prematuro. A ver. No, un poco en relación a lo que decía Graciano. No, yo creo que este capítulo, se cerró y se pueden sacar conclusiones. Lo que pase después, en respecto a Sendik creo que es menor, porque ya sale de escena. Diferente es lo que plantea Graciano también, es si arrastra a otras personas. Entonces ahí abrimos un nuevo capítulo con posibles efectos mayores. Pero siempre estamos dentro del Frente Amplio, ¿no? No, pero claro, pero hablando, esta etapa se cierra. Viene otra, en la cual Sendik juega un rol secundario porque ya deja de ser una figura política importante para el Frente Amplio o en lo institucional. Y si es todo Sendik, incluso diría, hasta la audiencia se pierde. Otra cosa, si se implica a este otro, de más arriba, del costado, de otro partido, entonces ahí estaríamos, o de otros temas laterales, o aparecen, porque hay otras investigadoras. Entonces ahí estamos ante un nuevo capítulo, y ahí sí, ante un nuevo capítulo no se puede predecir nada, cómo puede ser la reacción de nada o de nada. No, eso es clarísimo. La última pregunta, porque sé que se tiene que ir, Botinelli. Sí. Hablar de enaltecer los valores de la ética en la política, para que de verdad un partido, y hablemos del Frente, porque también le cabe el mismo planteo a otros partidos, pero hoy está esto en cuestión. Hablar de la defensa a ultranza de la ética, ¿no habría implicado que se tomaran otras decisiones para con actos de otros integrantes o dirigentes del Frente Amplio? ¿No fue falta de ética otras actitudes que pueden ir desde los gastos de Darío, del senador de León al Frente de Alur, a los dichos de Darío Pérez contra De los Santos a través de los votos y Sanabria, el no pago al BPS por una secretaria del propio Daniel Bastori? Es decir, ¿la ética solo remite a la forma que se utilizan los dineros públicos? Bueno, el tema es el siguiente. La ética es muy complicada porque, en definitiva, primero no hay una ética única. Cada conjunto de la sociedad es muy claro, por ejemplo, si hablamos de religiones, que las religiones, cada una tiene un concepto de ética diferente a la otra, donde puede haber muchos puntos que se sobreponen. Lo mismo pasa con los partidos políticos. Yo ponía el ejemplo del aborto, que para unos es antiético y para otros es una libertad. Lo que también cuando se entra en el plano de la ética hay un riesgo, que es cuando los países, las sociedades, empiezan a controlar tanto lo ético de cada cosa menor y se llega a un puritanismo asfixiante, donde es fácil condenar a cualquiera por el menor traspié. Ahora, lo que es claro es lo siguiente: la ética, entendida como la entienda cada partido, no se arregla con mayores contralores, se arregla con selección previa de la gente y con un ámbito de valores que lleve a que se actúe de esa manera. Pero entonces eso es hablar de que la culpa la tiene el MPP por haber... Pues, entonces la culpa le cabe a Mujica por haber tenido como su caballito de batalla al propio Raúl Sendik. Bueno, la culpa siempre es fácil encontrar el culpable como esa de Turco, o todos son culpables, ¿no? Y a esta altura, del punto de vista que analizo yo, que es lo político-social, la culpa es lo que menos importa, sino las consecuencias, los efectos y hacia el futuro. Yo creo que este es un llamado de atención que es válido para el Frente y para todos los partidos. Sí. Y bueno, han ocurrido determinadas cosas aquí y allá. Bueno, hay que cuidarse más. Y hay que cuidarse más no tanto solo en lo que hace la gente, sino en cómo se selecciona la gente para los distintos cargos. Porque... Y también estas sensaciones, cuando alguien compra indebidamente algunas cosas que pueden ser hasta pavadas, es porque hay una sensación de impunidad, una sensación de que todo vale. Entonces, creo que acá va a venir en el país un llamado de atención a estas cosas, que va a obligar a todos a cambios de conducta. Y por otro lado, hay un tema que no ha saltado y yo creo que va en cualquier momento a saltar, que está en el trasfondo de muchas de estas cosas. ¿Qué? Y es el financiamiento de los partidos políticos.
o de los grupos políticos. Bueno, saltó en su momento, no sé en qué quedó, yo sé que se Bueno, generó la está comisión. estudiado en la Comisión de Partidos Políticos del Senado, pero esto requiere con mucho mayor atención el estudiar el tema cómo se financia. Y cuando se habla de financiamiento de la política no es cómo se financian los partidos, los lemas. El tema mayor no está en las candidaturas presidenciales. El tema mayor está en el conjunto de listas, agrupaciones y movimientos, donde es que cada uno sale a buscar su propia financiación en el lugar del Estado en donde está. Perfecto. Oscar Botinelli, muchísimas gracias por habernos acompañado este rato. Gracias a ti, a ustedes. En el día de pero hoy. Lamentablemente se entiende, es un día muy particular, agitado. por supuesto. Vamos nosotros entonces que tenemos un móvil en vivo.